Bienvenidos a Fanfics y Novelas, un espacio dedicado a compartir historias creadas por fans y narrativas originales inspiradas en obras que amamos. Queremos dejar en claro que no poseemos los derechos de los personajes, tramas o universos utilizados en estos fanfics. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos creadores y propietarios. Este contenido se realiza con fines de entretenimiento, sin intención de infringir derechos de autor o de obtener beneficios comerciales. Las imágenes y material visual utilizados en este canal también son propiedad de sus respectivos autores. Si eres dueño de algún contenido y deseas que lo retiremos o modifiquemos, no dudes en contactarnos. Aquí estamos para celebrar la creatividad y el amor por las historias. Esperamos que disfrutes de cada aventura que compartimos. Oregairu. Mi heroína es Ikigaya Achiko. Autor Prince of Lanli. Título. Lo siento, Yukino. Te estoy robando a tu Hachiman. Yo, Seiya, he cruzado a otro mundo. El sistema me hizo un montón de promesas vacías, animándome a ir a tener romances con chicas de anime 2D. Pero cuando corrí con entusiasmo al club de servicio y abrí la puerta de golpe, un chico increíblemente guapo me miró. Se parecía exactamente a Yukino Shita. ¿Puedo ayudarte? Seiya cerró la puerta en silencio, salió completamente desincronizado y sintió que su futuro era totalmente sombrío. El viento en la azotea aullaba, y el corazón de Seiya se sentía igual de frío. Sistema, ¿por qué diablos están todas las protagonistas femeninas en tu lista, chicos? Evaluación confirmada correcta. Por favor, supera las dificultades, anfitrión. Superar mis narices. No estoy haciendo BL. El fracaso en completar la misión resultará en la repatriación. El camión del destino está actualmente a 0,001 centímetros de ti. Él y el sistema llegaron a un punto muerto durante 10 minutos enteros. Finalmente, logró sacar un solo nombre de la esquina de la lista. Ikigaya Hachiman. Bien, ella es. Seiya respiró hondo, apretó el puño hacia el sol poniente y declaró. Ikigaya-kun, te voy a convertir en mi heroína. ¿Qué? ¿Estás diciendo que es fría, torpe y que nunca dice lo que realmente piensa? No importa. En lo que soy mejor es en convertir lo imposible en realidad, esto es genial. Consulta mi reseña, nota imp. 1. Capítulo 1. ¿Quieres que tenga un romance con un chico? Capítulo 1. ¿Quieres que tenga un romance con un chico? Enlace del sistema exitoso. Anfitrión, Seiya. Objetivo de la misión. Conquistar a las principales protagonistas femeninas de este mundo y acumular puntos de amor. Sanción por incumplimiento. Repatriación/regreso. Yo, Seiya, soy un desgraciado que fue enviado a otro mundo por un camión a toda velocidad. Ahora mismo estoy en la azotea del Instituto Sobu. De cara al viento helado, mi alma se siente como un páramo absoluto. Fue una transmigración física, pero mi cuerpo había vuelto a su estado de adolescente de 16 años. El sistema incluso me había asignado legalmente la condición de estudiante de intercambio. Era el comienzo de una novela ligera de manual. Eso sí, si se ignora un problema fatal y evidente. Romance con las protagonistas femeninas, ¿eh? Seiya se quedó mirando la lista que aparecía en el panel del sistema. Lista de objetivos. Yukino Shita, Yuichi Igahama, Hiroa Ishiki, Yukino Shita, Yuichi Igahama, Hiroa Ishiki, muy bien, todos estos son nombres familiares. Yukino Shita. Una belleza fría, distante e impecable. Yuichi Igahama. Una belleza vivaz, dulce y burbujeante. Hiroa Ishiki. La linda y un poco astuta estudiante de primer año. Los nombres que aparecían en la pantalla eran todos correctos, hasta el último carácter. ¿Pero por qué? ¿Por qué la gente estaba completamente equivocada en realidad? Esta mañana, con la actitud de acabemos con esto de una vez, siguió las instrucciones del sistema y encontró el camino hasta la puerta del club de servicio. Respiró hondo y la abrió. Solo había una persona sentada dentro. La persona junto a la ventana vestía el uniforme escolar masculino estándar de la preparatoria Sobu. Tenía el pelo corto y negro, la piel pálida y un perfil pulcro y definido. Al oír la puerta, alzó la vista para mirar. Esos ojos, eran de un azul intenso y hermoso. Seiya se quedó paralizado en el acto. Ese rostro, esa aura, esa vibra que mantenía a todos a distancia, sin duda era Yukino Shita. Pero ese pecho plano, esa camisa de vestir de hombre y esos pantalones, ¿puedo ayudarle? La persona habló, y era una voz claramente juvenil, la de un niño. Disculpe, ¿es este el club de servicio?
Preguntó Seiya, aferrándose a una minúscula pizca de esperanza. Sí. Soy el presidente del club, Yukinosuke Yukinoshita, confirmó con calma. Entonces, frunció el ceño, con una expresión que era la viva imagen de la reina de hielo de los recuerdos de Seiya. ¿Y tú? No pareces un estudiante de nuestra escuela. El cerebro de Seiya se había quedado completamente entumecido. Yukinosuke. Ni siquiera escuchó con claridad el resto de las palabras. Solo recordaba vagamente haber inventado una excusa cualquiera sobre preguntar por clubes antes de echarse atrás. Prácticamente había huido del lugar con los brazos y las piernas moviéndose descoordinadamente. De vuelta al presente en la azotea, Seiya solo quería aullar al cielo infinito. Sistema. Sal de aquí de una vez. Rugió en su mente. Presentador, estoy aquí. ¿Qué demonios está pasando? ¿Por qué Yukino Yukinoshita es un chico llamado Yukinosuke? No me digas que Yui Yuigahama también es un chico. Me estás diciendo que todas las protagonistas femeninas de tu lista son. La evaluación del sistema se confirma como correcta. Anfitrión, por favor, corteja activamente a los personajes y gana puntos de amor. Romance mis narices. Casi gritó Seiya. Soy heterosexual. No me gusta el BL. Penalización por fracaso de la misión. Repatriación a tu mundo de origen. Mensaje. El camión se encuentra actualmente a 0,001 centímetros del anfitrión. Si regresas ahora, te espera una muerte segura. Seiya sintió una oleada de desesperación invadirlo. Tampoco podía simplemente gritar, mundo. Detente, tiempo. Regresar significaba la muerte. Quedarse significaba que tenía que cortejar a hombres. Caminaba de un lado a otro en la azotea, agitado, mientras el viento le calaba hasta los huesos. De repente, sus pasos se detuvieron. Esperar. Si todas las protagonistas femeninas se hubieran convertido en hombres, ¿y qué hay del protagonista masculino original? Ikigaya Hachiman. El inexpresivo, cínico y socialmente torpe Hachiman. Si Yukinoshita y Yuigahama hubieran sido mujeres, Seiya abrió de golpe el panel del sistema. Le temblaban ligeramente los dedos mientras escribía rápidamente Ikigaya Hachiman en la barra de búsqueda. El perfil apareció. Ikigaya Hachiman. Instituto Sobu, clase 2, F. Personaje clave de la trama. Estado. Disponible para romance. Sorprendentemente, este perfil incluía una pequeña fotografía, algo que los anteriores no tenían. La persona de la foto tenía el pelo largo y negro recogido casualmente detrás de la cabeza, dejando ver un rostro delicado pero completamente apático. Vestía el uniforme escolar femenino y miraba por la ventana con puro aburrimiento, con un perfil de rasgos suaves y delicados. Sin embargo, estaba completamente envuelta en un aura sombría que invitaba a mantenerse alejado. Una niña. La persona asociada al nombre Ikigaya Hachiman en este mundo era en realidad una chica. Seiya se quedó mirando la foto, sus ojos se iluminaron lentamente como los de un hombre que se está ahogando y ve a un salvavidas. ¿Romance con Yukinosuke Yukinoshita? Absolutamente imposible. Aunque saltara de este tejado, jamás haría BL. Pero ¿y si en su lugar tuviera un romance con esta, Ikigaya Hachiman femenina? Sea cual sea su nombre en esta realidad, definitivamente es una chica. Conocía a la perfección la forma de pensar del Hachiman original. Esos torpes mecanismos de defensa, esa autocrítica, esa gentileza oculta tras una lengua afilada, aunque el género hubiera cambiado, la esencia de su personalidad probablemente seguía intacta. Además, esta heroína actual era mucho más atractiva que esas dos heroínas originales convertidas en hombres. Al menos era una chica de verdad. Seiya sintió como su instinto de supervivencia se convertía en una llama rugiente. Respiró hondo y declaró resueltamente al aire, y al sistema en su mente. Cambio de dirección. Ya no tengo ningún romance con Yukinoshita ni con Yuigahama. Mi objetivo ha cambiado. Ahora quiero conquistarla, Ikigaya Hachiman. En la azotea, el viento aullaba con fuerza, como si pusiera música de fondo a su absurda decisión. El sistema se quedó en silencio por un momento, aparentemente procesando el giro repentino y brusco del anfitrión. Entendido. Ajustando el objetivo romántico, ajuste completado. Nuevo objetivo romántico principal. Ikigaya Hachiman. Anfitrión, por favor, tome medidas. Seiya apretó el puño, mirando a la chica apática de cabello negro en la foto. Sentía que el camino que tenía por delante seguía siendo completamente impredecible, pero al menos, ya no era del todo desesperanzador. Si no puedo soportar el BL, ¿me estás diciendo que no puedo soportar un Hachiman con cambio de género? Adelante.
De repente, una voz resonó, interrumpiendo las grandes ambiciones de Seiya. Seiya-kun. Seiya-kun, ¿estás ahí? Una voz masculina ligeramente madura, acompañada de pasos firmes, provino de la entrada de la azotea. Seiya giró la cabeza inconscientemente y vio una figura que empujaba la puerta de hierro para abrirla. El recién llegado vestía un traje bien entallado y tenía el pelo corto y negro. Lo que más llamó la atención fue el cigarrillo sin encender que sostenía entre los dedos. Ah, te encontré. Al ver a Seiya, el hombre pareció exhalar un suspiro de alivio y se acercó a grandes zancadas. Debe ser Seiya, el nuevo estudiante de intercambio, ¿verdad? Soy Hiratsuka Shizuma, la profesora tutora de la clase 2F. Seiya parpadeó, su cerebro trabajaba a la velocidad del rayo. Hiratsuka Shizuma, Shizuka-chan. La profesora apasionada, amante del manga, aficionada a las peleas, fumadora y bebedora, pero inesperadamente confiable de la historia original, se había convertido en un profesor varón, rudo y apuesto. Hiratsuka, sensei. Seiya probó cuidadosamente. Sí, asintió Hiratsuka, llevándose el cigarrillo a la boca con naturalidad. Luego, como si recordara algo, lo bajó y lo miró con cierta pena. Está prohibido fumar en el recinto escolar, qué fastidio. No hablemos de eso. Seiya-kun, pareces un chico bastante listo, pero después de todo, este es un entorno completamente nuevo. Tus trámites de inscripción ya están completos, así que ¿por qué no te presentaste en el aula? ¿Qué haces aquí arriba solo, disfrutando de la brisa? Su tono no era particularmente duro. De hecho, era bastante informal. Pero cuando su mirada se posó en él, Seiya sintió una oleada de presión invisible. Esta versión femenina del profesor conservaba claramente toda su feroz autoridad. Lo siento, sensei. Solo estaba familiarizándome con el entorno. Seiya inventó rápidamente una excusa. ¿Familiarizarte con el entorno hasta la azotea? Hiratsuka arqueó una ceja, pero no insistió. De acuerdo, sígueme. Te llevaré al aula. La clase está a punto de terminar, así que es un buen momento para presentarte a todos. En cuanto a tu asiento, déjame pensar. Hizo un gesto a Seiya para que lo siguiera mientras se daba la vuelta para bajar las escaleras, murmurando para sí mismo. Tenemos asientos libres en nuestra clase, claro. Hay un sitio libre en la penúltima fila, junto a la ventana. Mientras Hiratsuka hablaba, de repente volvió a mirar a Seiya. La persona sentada justo delante de ese asiento es un personaje un tanto peculiar. Pero, quizás ustedes dos se lleven bien. Seiya se congeló. La penúltima fila junto a la ventana. Delante de mí. ¿Un personaje peculiar? Imposible. ¿De verdad puede ser tan coincidente? Reprimiendo su creciente excitación, intentó preguntar con un tono neutro. ¿Un personaje peculiar? Sí, Ikigaya chico, dijo Hiratsuka con naturalidad, sin detenerse. Una estudiante que irradia constantemente un aura de no te acerques y tiene una forma de pensar bastante peculiar. Si bien sus notas no son precisamente brillantes, su perspicacia en ciertos temas es sorprendentemente aguda. El problema es que, en lo que respecta a las relaciones interpersonales, es un desastre total. Realmente es Ikigaya Hachiman, o mejor dicho, Hachiko en este mundo. Seiya sintió que su corazón daba un vuelco. No esperaba que el objetivo apareciera tan rápido y de forma tan directa. Además, según la descripción de Hiratsuka, sus rasgos principales, solitaria, torpe y singularmente cínica, no habían cambiado mucho a pesar del cambio de género. Sensei, parece que usted conoce muy bien a Ikigaya-san. 100 PS igual un capítulo extra, nueva misión. 10 reseñas igual un capítulo extra, nueva misión. Capítulos extra desbloqueados. 02. Capítulo 2. Ikigaya-san capítulo 2. Ikigaya-san. Seiya siguió el ritmo de Hiratsuka Shizuma, formulando su incisiva pregunta. Hiratsuka hizo una breve pausa y luego dejó escapar una risita baja y ambigua. Supongo que se podría decir eso. Al fin y al cabo, es una niña problemática que mantiene a todos preocupados. Pero, Seiya-kun, pareces estar muy interesado en ella. Solo tenía curiosidad, negó Seiya al instante. Después de todo, al oírte hablar así de ella, sensei, la curiosidad también está bien. Hiratsuka no insistió más y abrió la puerta de cristal del edificio de la escuela. Aquí estamos, clase 2F. La clase está a punto de terminar, así que esperen aquí un momento. El débil sonido de la clase de un profesor resonaba desde el interior del aula.
Apoyado contra la pared del pasillo, Iratsuka buscó inconscientemente de nuevo el paquete de cigarrillos que llevaba en el bolsillo, pero finalmente decidió no sacarlo. Bien, dijo, como si de repente recordara algo. Seiya-kun, pareces un chico bastante listo, pero después de todo, este es un entorno completamente nuevo. Si tienes problemas para adaptarte, bueno, si te cuesta hacer amigos, siempre puedes venir a hablar conmigo. Claro que también podrías intentar charlar con Ikigaya, aunque es muy probable que te ignore por completo. Mensaje. Primer contacto con el personaje clave Iratsuka Shizuka completado. Se ha detectado una pequeña desviación de la trama original. Anfitrión, por favor, aproveche la oportunidad para acercarse al principal objetivo romántico, Ikigaya Hachiman. La voz del sistema intervino justo en el momento preciso. Seiya observó al competente pero despreocupado profesor que tenía delante. Entonces, pensando en aquella peculiar alumna, Ikigaya Hachiko, a quien el profesor mencionaba constantemente, sintió de repente, después de todo, este mundo con los roles de género invertidos no era del todo inaceptable. Al menos, por fin se vislumbraba ante sus ojos un camino claro hacia el éxito. Y todo comenzaría justo desde ese penúltimo asiento junto a la ventana. Justo en ese momento, sonó la campana que indicaba la salida. La puerta del aula se abrió. Los alumnos comenzaron a salir poco a poco, en grupos de 2 y 3, lanzando miradas curiosas a Seiya, que estaba de pie junto a Iratsuka. De acuerdo, pase. Iratsuka le dio una palmada en el hombro a Seiya y tomó la delantera, entrando en el ruidoso salón de clases. Al instante, todas las miradas se centraron en ellos. Armándose de valor, Seiya entró, sintiéndose como un actor repentinamente subido a un escenario. Inconscientemente, recorrió la sala con la mirada, y ésta se dirigió casi al instante a la fila junto a la ventana. En la penúltima fila, justo al lado de la ventana, una figura metía con lentitud libros de texto en una mochila escolar. Su larga melena negra estaba algo despeinada, recogida en una coleta baja y suelta, con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Llevaba el uniforme femenino del Instituto Sobu, pero los botones de su chaqueta no estaban bien abrochados. Toda su presencia irradiaba un aura de pereza y apatía que denotaba una total indiferencia hacia su entorno. Seili, al percibir la repentina llegada de un desconocido, giró la cabeza. Los ojos de Seiya se encontraron con los de ella. ¿Cómo podría siquiera empezar a describir esos ojos? Eran de un color marrón oscuro, pero no tenían absolutamente nada de luz. Solo había una tranquilidad profunda y sin vida. La forma de sus ojos era bastante bonita. Pero combinada con esa mirada completamente vacía e indiferente, solo transmitía una sensación de indiferencia y apatía absoluta. Ikigaya Hachiko, la versión femenina del protagonista masculino original. Ver ese rostro de cerca era, sin duda, mucho más nítido y tenía mucho más impacto que la pequeña foto del sistema. Sus rasgos eran delicados. Incluso podrían describirse como ligeramente pálidos y refinados. Sin embargo, estaban completamente enmascarados por un manto de decadencia y un aura envolvente. Le dirigió a Seiya una mirada completamente inexpresiva y ordinaria. Luego, sin el menor atisbo de interés, se dio la vuelta y reanudó lentamente el proceso de guardar su equipaje. Todo el proceso no duró más de 3 segundos. Seiya. Así que este es el gran maestro Hachiman. Incluso después de convertirse en una chica llamada Hachiko, el poder de esos ojos de pez muerto no ha disminuido ni un ápice. Silencio. Iratsuka se acercó al podio y golpeó la pizarra. El aula quedó en silencio de inmediato. Permítanme presentarles a alguien. Él es Seiya, un estudiante transferido que se une a nuestra clase a partir de hoy. Es un estudiante de intercambio. Denle la bienvenida. Se escucharon aplausos dispersos, acompañados de susurros apagados. ¿Un estudiante de intercambio? Es bastante alto. Es bastante guapo, ¿verdad? Seiya forzó la sonrisa más natural que pudo. Soy Seiya. Encantado de conoceros a todos. Su presentación fue fluida y perfectamente natural. Al fin y al cabo, era japonés de origen, lo que convertía la identidad falsa que el sistema le había inventado como estudiante de intercambio en una tapadera perfecta. En cuanto al asiento de Seiya-kun, la mirada de Iratsuka recorrió la sala antes de fijarse finalmente en la fila de la ventana. Te sentarás justo detrás de Ikigaya, en ese sitio vacío de la penúltima fila. Ikigaya, cuida del nuevo alumno. La chica de pelo negro a la que habían llamado la atención se quedó paralizada a mitad de la acción. Giró la cabeza, con el rostro aún inexpresivo, con la mirada perdida.
Su mirada se cruzó brevemente con la de Hiratsuka, que estaba en el podio. El profesor permanecía de pie con los brazos cruzados, los ojos entrecerrados, y la leve y penetrante curva de sus labios denotaba una autoridad innegable. Ikigaya Hachiko comprendió fácilmente el significado de esa mirada. Los argumentos son inútiles, simplemente hazlo con impotencia, asintió levemente y enseguida se giró para volver a mirar su mochila. Al presenciar cómo se desarrollaba la escena, Seiya sintió una oleada de alivio. Ahora sí que este es el tipo de giro argumental que esperaba. Se acercó al asiento junto a la ventana y se sentó. Dejó caer su mochila y se quedó mirando la nuca despeinada que tenía justo delante. Había llegado la oportunidad. Se inclinó ligeramente hacia adelante, asegurándose de que su voz llegara hasta ella sin llamar demasiado la atención. Ikigaya-san, comenzó Seiya. Nos sentaremos uno al lado del otro a partir de ahora, así que por favor, cuídame. El profesor mencionó algo sobre el progreso del programa de estudios hace un rato. Si no te importa, puede que tenga que pedirte ayuda más tarde. La persona que tenía delante permaneció en silencio. Justo cuando Seiya pensaba que no iba a obtener respuesta y estaba a punto de decir algo más, una voz femenina plana y monótona volvió a oírse. El horario de clases está publicado junto a la pizarra. El calendario de limpieza está en el tablón de anuncios de la parte de atrás. Dicho esto, guardó absoluto silencio. Seiya parpadeó sorprendido, y luego no pudo evitar reírse para sus adentros. Clásico mantener a la gente a distancia, pero a la vez cumplir estrictamente con un extraño estándar de responsabilidad. Utilizar el método más conciso posible para marcar un límite, cortando cualquier posibilidad de interacción futura. Este nivel de dificultad romántica, realmente llena a un hombre de anticipación. Gracias, dijo Seiya mirando hacia atrás, a su nuca. La persona que estaba delante no reaccionó en absoluto, limitándose a seguir reorganizando con lentitud una mochila escolar que, sinceramente, ya había terminado de preparar hacía rato. Primer diálogo con Ikigaya Hachiman, el principal interés romántico, completado. Puntos de atractivo actuales, 0. Sigue intentándolo, anfitrión. 100 PS igual un capítulo extra, misión pendiente. 10 reseñas igual un capítulo extra, misión pendiente. Capítulos extra desbloqueados. 03. Capítulo 3. Privación total de poderes. Capítulo 3. Privación total de poderes. En el instante en que Seiya pronunció el gracias, algunos compañeros curiosos que lo rodeaban no pudieron contenerse más y se agolparon a su alrededor. Oye, Seiya-kun, ¿de verdad eres un estudiante de intercambio? Preguntó una chica muy animada que llevaba una pinza en el pelo. ¿Dónde estudiabas antes, Seiya-kun? ¿Por qué te cambiaste al Instituto Sobu? Intervino un chico de aspecto amigable que estaba cerca. Las preguntas llovían una tras otra, formando al instante un pequeño perímetro alrededor del escritorio de Seiya. Por el rabillo del ojo, la silueta de Ikigaya Hachiko frente a él pareció tensarse ligeramente. Incluso se encogió sigilosamente hacia la ventana, intentando alejarse de aquel repentino bullicio social. Seiya inmediatamente esbozó una sonrisa ensayada, aunque no pudo evitar soltar una risita de suficiencia para sus adentros. Bah. Esta escena es un juego de niños. Comparado con cuando recibí formación avanzada en una organización piramidal, esto es prácticamente jugar a las casitas. Sí, mi familia es originaria del sur, respondió Seiya con naturalidad al chico de aspecto amigable. El traslado se debió al trabajo de mis padres. Por favor, cuida de mí. Volviéndose hacia la chica, añadió con naturalidad. Esa pinza para el pelo es muy original. ¿Está de moda últimamente? La chica a la que le preguntaron inmediatamente se tocó la pinza del pelo con alegría y empezó a hablar. Seiya asentía en los momentos oportunos, intercalando ocasionalmente respuestas inofensivas pero reconfortantes como ya veo o te queda muy bien. También fue capaz de mantener una conversación con otro chico que le preguntaba sobre anime sin que la charla se enfriara, lo que indicaba que había oído hablar de él y estaba bastante interesado. Se movía con naturalidad entre sus pocos compañeros, sus palabras como una suave brisa primaveral. Hacía que todos los que hablaban con él se sintieran cómodos, dejándoles la impresión de que, si bien este nuevo alumno parecía algo distante, en realidad era amable, educado y muy fácil de tratar. En menos de 5 minutos, los compañeros que se habían aglomerado alrededor se marcharon completamente satisfechos y con comentarios positivos. Su primera impresión del nuevo estudiante transferido fue excelente. Sin embargo, la mente de Seiya estaba completamente serena. Incluso sintió ganas de bostezar.
Socializar con gente de ese calibre era tan sencillo como respirar para él, pero, al igual que respirar, no requería ninguna emoción. Sabía que esos grupitos parecían animados, pero eran completamente superficiales. No le ofrecían ninguna ayuda para su verdadero objetivo: conquistar a Hachiko y sobrevivir en este mundo. No necesitaba integrarse en ninguno de ellos. Bastaba con mantener una relación de observador amigable. Un hilo de su atención permanecía constantemente fijo en la espalda de la persona que tenía delante, quien había ignorado por completo toda la emoción. Los compañeros que lo rodeaban se fueron dispersando poco a poco, y el aula volvió a la normalidad. Seiya se sentó, aparentemente para ordenar sus libros con naturalidad. Frente a él, Ikigaya Hachiko permanecía inmóvil. Su mochila estaba cerrada con cremallera y colocada sobre su escritorio. Ella misma apoyaba la barbilla en una mano, mirando fijamente por la ventana. Aquí viene otra vez. Mientras contemplaba las nubes que se desplazaban por la ventana, la mente de Hachiko estaba en completa calma. Incluso sintió ganas de reír. Guiones sociales expertos, manejo preciso del tema, respuestas perfectamente apropiadas para todos, habilidades típicas de la gente común, llevadas al máximo, esa postura natural, esa capacidad de mejorar inconscientemente el ambiente circundante. Parece que este Seiya-kun pertenece al bando que vive bajo el sol. Somos fundamentalmente de mundos diferentes comparado con una criatura húmeda y mohosa como yo, que se queda en un rincón, y Hiratsuka-sensei me dijo que lo cuidará. ¡Qué broma! Probablemente se integrará pronto con esos chicos alegres de la clase y se unirá a ellos. Y entonces, este rincón junto a la ventana volverá a ser un espacio tranquilo donde solo estaré yo. Está bien, ella dejó escapar un suave suspiro. La no interferencia mutua es la solución óptima. En cualquier caso, no necesito un compañero de escritorio detrás de mí. El timbre de la clase de matemáticas interrumpió la última charla antes del recreo. Un profesor de mediana edad, con aspecto bastante serio, subió al podio y comenzó a explicar gráficos funcionales complejos. Seiya abrió su cuaderno, haciendo girar un bolígrafo en su mano, pero su mirada estaba algo perdida. Repasaba rápidamente los puntos clave de su manual sobre el esquema piramidal en su mente. En las primeras etapas del contacto, lo peor que se puede hacer es mostrar demasiado interés. No puedes imponerte, no puedes mostrar una atención excesiva. Tienes que crear puntos de encuentro naturales. Crea un ambiente cómodo para llevarse bien y deja que la otra persona baje la guardia sin darse cuenta. Es difícil, sobre todo cuando la otra persona era Ikigaya Hachiko, alguien que se había soldado la protección directamente a la cara. Mientras sus pensamientos divagaban, considerando si sería más natural dejar caer accidentalmente un bolígrafo hacia adelante o preguntarle sobre un problema matemático que realmente supiera resolver, bueno, entonces, para este problema, el profesor de matemáticas se ajustó las gafas, recorriendo el aula con la mirada. Yuigahama-kun, ven y responde esto. Seiya levantó la vista inconscientemente, siguiendo la mirada de todos. En un asiento de la primera fila, cerca del pasillo, una figura se levantó algo agitadamente. Era un chico de complexión no especialmente grande. Lo que llamaba la atención era su pelo corto, suave y rosado. Era guapo, incluso tenía un rostro algo infantil. Pero en ese momento, fruncía el ceño y su rostro reflejaba un evidente nerviosismo. Ese sí. El chico de pelo rosa, que se parecía a Yui Yuigahama, respondió. Bajó la mirada a su libro de texto, tartamudeando. Esta función, primero aumenta y luego disminuye, no, espera, sustituyendo x es igual a... Tartamudeaba al hablar, y su rostro se enrojecía gradualmente. Su mirada, presa del pánico, vagaba a su alrededor, como buscando ayuda silenciosa. Seiya observaba en silencio. Esta es la versión femenina de Yui Yuigahama, la belleza vivaz, considerada, amable, a veces un poco torpe pero con gran intuición social de la historia original. Se había transformado en un chico grande, apuesto pero aún aparentemente lento y nervioso. Al parecer, se llamaba Yuito Yuigahama, algo que descubrió tras su conversación con el grupo de curiosos. El profesor de matemáticas frunció el ceño, claramente insatisfecho. Su mirada pasó de largo a Yuigahama, que aún tenía el rostro enrojecido, y se dirigió hacia el fondo del aula. Dejemos que el nuevo estudiante intente esta. Seiya-kun, por favor, responde. Seiya parpadeó. Jamás imaginó que, mientras observaba casualmente cómo se desarrollaba el drama, acabaría impactándole directamente. Se puso de pie inconscientemente. Reconoció los símbolos y los números del problema de la función en la pizarra. Incluso le resultaban algo familiares al juntarlos, pero el método específico para resolverlo.
Su mente se quedó completamente en blanco. Aquel conocimiento matemático de bachillerato, anterior a su transmigración, había sido devuelto a sus profesores años atrás. Se sentía como un maestro de artes marciales que había perdido toda su práctica interior. Al contemplar un manual de movimientos familiar, ni siquiera podía invocar la energía interior más básica. Sistema. Ayuda de emergencia. ¿Cuál es la solución a este problema? Seiya pidió ayuda mentalmente con urgencia. Este sistema no ofrece apoyo para casos de plagio académico. Por favor, resuélvalo usted mismo, anfitrión. Seiya. Podía sentir la mirada escrutadora del profesor de matemáticas desde el podio, y también podía sentir las miradas curiosas de sus compañeros a su alrededor. Oh, armándose de valor, Seiya miró la pizarra, su cerebro trabajando a la velocidad del rayo mientras intentaba rescatar algunos fragmentos de los rincones de su memoria. Esta función, y es igual a ax2 más bx más c. Leyó la pregunta en voz alta para ganar tiempo. Le sudaban un poco las palmas de las manos. Esto se alejaba enormemente de su plan de un enfoque natural. ¿De verdad iba a quedar en ridículo antes incluso de conseguir su primera victoria? La dirección de apertura de la gráfica depende del signo de A. Continuó exponiendo las observaciones más básicas, hablando despacio mientras intentaba construir un hilo conductor lógico. El eje de simetría es, x igual a menos b dividido entre 2a. Enunció una fórmula con evidente vacilación en su tono. Y entonces, se quedó atascado. ¿Las coordenadas del vértice? ¿El valor máximo o mínimo? Su cerebro era un completo desastre. El aula estaba tan silenciosa que se podía oír el polvo de tiza flotando en el aire. El profesor de matemáticas frunció aún más el ceño, claramente insatisfecho con el dominio deficiente de los conceptos básicos por parte del nuevo alumno. 100 PS igual un capítulo extra, misión pendiente. 10 reseñas igual un capítulo extra, misión pendiente. Capítulos extra desbloqueados. 04. Capítulo 4. Ayami Ayama capítulo 4. Ayami Ayama justo cuando las fórmulas matemáticas en la cabeza de Seiya estaban a punto de formar un nudo fatal, y justo cuando la tragedia de un debut en el aula de un estudiante transferido que se convierte en un desastre total estaba a punto de desarrollarse, la voz de una chica llegó desde unas filas más adelante, ligeramente a su lado. No era particularmente fuerte, pero se oía con la suficiente claridad como para que el profesor en el podio y el atascado Seiya lo escucharan perfectamente. Sensei, el valor de A es -1, el eje de simetría es x igual 1 y las coordenadas del vértice son 1, 2. El profesor de matemáticas claramente confiaba mucho en el dueño de esa voz. Su expresión se suavizó notablemente al asentir. Correcto. Bien respondido, Ayama-san. Luego miró a Seiya, que seguía de pie. Seiya-kun, ¿lo entiendes ahora? Por favor, toma asiento. Sí, gracias, sensei. Seiya se sentó apresuradamente, dejando escapar un silencioso suspiro de alivio. Al mismo tiempo, impulsado por un atisbo de curiosidad, miró hacia la fuente de la voz. Era una chica sentada en la sección central, hacia la parte delantera del aula, cerca del pasillo central. Tenía el cabello rubio, suave y brillante, y sus rasgos de perfil eran nítidos y definidos. Incluso desde ese ángulo, se podía percibir una oleada de belleza atlética y radiante que emanaba de ella. Como si presintiera la mirada de Seiya, giró la cabeza para mirarlo. Su rostro era aún más deslumbrante de frente. Sus rasgos eran refinados, pero en conjunto irradiaban una frescura y una confianza sincera. Sus ojos eran brillantes y llenos de energía, y las comisuras de sus labios se curvaban naturalmente en una sonrisa que conquistaba a la gente sin esfuerzo. Ella asintió tranquilizadoramente a Seiya, con una sonrisa cálida y la mirada clara. Era como si su intervención para ayudarlo en ese momento no fuera más que un gesto de cortesía natural y espontáneo. Acto seguido, se dio la vuelta y concentró su atención en la pizarra. Toda la secuencia fue fluida, natural y absolutamente impecable. Seiya. Ayama, Ayato. La figura resplandeciente de la historia original, un maestro de la coordinación que siempre era el centro de todos los círculos sociales, el popular líder conocido como el príncipe Ayama se había transformado en una persona igualmente deslumbrante, refrescante y carismática, la abeja reina de los normales. ¿Y ella acababa de intervenir activamente para salvarle el pellejo?
Es cierto que su motivación probablemente era simplemente mantener el ritmo de la clase o ayudar a un estudiante nuevo que parecía estar completamente atascado, ambos comportamientos típicos que se ajustan al protocolo estándar de Ayama Hayato, pero aún así, los sentimientos de Seiya se volvieron increíblemente complejos. En el asiento delantero, Ikigaya Hachiko irradiaba un aura sombría que decía: manténganse alejados. Mientras tanto, en la diagonal delantera, esta chica brillaba con una luz cegadora que bendecía a todos los seres vivos. El contraste era sencillamente demasiado marcado. Como era de esperar, incluso después de un cambio de género, este Ayama-san, sigue siendo exactamente el mismo viejo Ayama Seiya, murmuró en silencio para sí mismo. Personaje clave de la trama detectado: Ayama Hayato. El sistema le dio la información justo en el momento preciso, confirmando sus sospechas al mostrar el nombre original. Sin embargo, como la profesora solo se había dirigido a ella como Ayama-san, Seiya aún desconocía su nombre real en este mundo. El aviso del sistema llegó justo a tiempo, confirmando sus sospechas. Justo en ese momento, sonó la campana que indicaba la salida. El profesor de matemáticas apenas había salido del aula cuando el timbre que anunciaba el comienzo del recreo para el almuerzo resonó en todo el piso. Casi al instante, el ambiente en el aula se animó. El sonido de pupitres y sillas moviéndose, loncheras abriéndose y estudiantes charlando mientras decidían si ir al kiosco o a la cafetería resonó de repente. El aire estaba impregnado del tenue aroma de la comida y del bullicio juvenil. Seiya observó cómo sus compañeros sacaban todo tipo de cajas bento, algunas preparadas con esmero, otras sencillas y rústicas, y daban comienzo a su encuentro social a la hora del almuerzo. Solo entonces se percató, tardíamente, de un fallo fatal en su situación. ¿Un bento? ¿Qué bento? El sistema había cubierto la parte de su identidad, pero desde luego no había incluido los planes de comidas. Esta mañana, estaba tan absorto en la conmoción y en planear sus estrategias románticas que ni siquiera se le había pasado por la cabeza la idea de almorzar. No podía simplemente irrumpir en el kiosco de la escuela ahora mismo y luchar a muerte contra una horda hambrienta de estudiantes de secundaria solo para conseguir una sartén de yakisoba, ¿verdad? Además, ni siquiera había averiguado en qué dirección estaba la cafetería. ¡Qué metedura de pata monumental! El manual del esquema piramidal nunca me enseñó a lidiar con una repentina crisis de hambre en una escuela secundaria de anime. El alma de Seiya prácticamente se revolcaba por el suelo de desesperación. Justo cuando mantenía una actitud tranquila por fuera, mientras debatía internamente si fingir que no tenía hambre o simplemente ir a beber agua del grifo al pasillo para sobrevivir a la hora del almuerzo, una sombra se proyectó sobre su escritorio, acompañada de un aroma agradable y refrescante. Seiya-kun. Era esa voz femenina clara y alegre. Seiya alzó la vista y cruzó la mirada con Ayama, que se inclinaba ligeramente hacia adelante con una mirada preocupada y sonriente. Te acabas de transferir hoy, así que probablemente no hayas preparado un bento, ¿verdad? Si no te importa, puedo acompañarte a la cafetería. La comida de la cafetería del Instituto Sobu es bastante buena y hay mucha variedad. Seguro que encuentras algo que te guste. Se irguió, con una sonrisa radiante y cálida, desprendiendo un encanto sincero que hacía imposible resistirse. La luz del sol entraba por la ventana a sus espaldas, creando un halo alrededor de toda su figura. Parecía exactamente como si tuviera su propia música de fondo personal titulada La Reina Normie Altruista. Seiya. ¿Es este el poder del legendario factor Ayama? Incluso después de un cambio de género, su potencia no ha disminuido ni un ápice. Este nivel de observación meticuloso y la ayuda oportuna casi le hicieron preguntarse si ella tendría su propio sistema, con una misión llamada mantener la armonía de clase y ayudar a cada oveja perdida. Mensaje del sistema. Aceptar la amabilidad del personaje clave Ayama Hayato ayudará al anfitrión a familiarizarse rápidamente con el entorno del campus y a establecer una red social básica. Sin embargo, esto podría tener consecuencias desconocidas para el principal objetivo romántico, Ikigaya Hachiman. Por favor, considérelo detenidamente, anfitrión. Seiya dudó apenas medio segundo. Justo en ese momento, su estómago dejó escapar un gruñido bajo y oportuno. Lo que sea. La supervivencia es lo primero, y un hombre tiene que comer. Incluso una estrategia romántica necesita energía para funcionar, entonces, tendré que molestarte, Ayama-san. Seiya se puso de pie, ofreciendo una sonrisa avergonzada y tímida. No hay problema. Sígueme. La sonrisa de Ayama se iluminó un poco más al darse la vuelta para abrir el camino.
Mientras caminaba, algunos compañeros de clase conocidos la saludaron con naturalidad, lo que también le ayudó a saber que su nombre era Ayami Ayama, y ella respondió a cada uno con una sonrisa impecable y educada, manteniendo así su posición social perfectamente intacta. Seiya la seguía de cerca, avanzando por el pasillo que ya bullía de actividad. Podía sentir que varias miradas se posaban en ellos, algunas curiosas, otras envidiosas, probablemente preguntándose cómo era posible que este nuevo estudiante transferido hubiera logrado entablar amistad con el deslumbrante Ayama-san tan rápidamente. Al pasar por la puerta de su aula, Seiya, inconscientemente, echó un vistazo hacia el interior. En el rincón junto a la ventana, Ikigaya Achiko se había incorporado. Sobre el escritorio, frente a ella, había una sencilla caja bento. Con un par de palillos en la mano, removía el arroz distraídamente, con la cabeza notablemente gacha. Su larga melena negra le cubría por completo el rostro, dejándola totalmente absorta en sus propios pensamientos. Ella formaba un contraste vívido e inmóvil con los animados grupos de 2 y 3 personas que reían y comían al otro lado de la sala. Se ve un poco lamentable. Espera, no, eso no está bien, parpadeó, observando con más atención. La postura de Achiko no reflejaba la soledad forzada de alguien excluido. Más bien, era una elección deliberada y consciente, y se la veía completamente a gusto con ella. Disfrutaba plenamente de esa tranquilidad ininterrumpida, saboreando un descanso para almorzar libre de la carga de interacciones sociales sin sentido. Claro, según la lógica del gran maestro, esta es la solución óptima. Que hagan su ruido. Yo tengo mi paz. Seiya corrigió en silencio el juicio fugaz e inexacto que acababa de emitir. Casi había usado la mentalidad de una persona común para evaluar a un filósofo elevado y solitario. ¡Qué pecado! Los tazones de chuleta de cerdo y el ramen de la cafetería son muy populares, pero suele haber bastante gente a esta hora. Ah, por cierto, Seiya-kun, ¿tienes alguna restricción o preferencia alimentaria? Ah, cualquier cosa está bien. No soy nada quisquilloso con la comida. 100 PS igual un capítulo extra, misión pendiente. 10 reseñas igual un capítulo extra, misión pendiente. Capítulos extra desbloqueados. 05. Capítulo 5. ¿Por qué tienes que ser una chica? Capítulo 5. ¿Por qué tienes que ser una chica? Seiya siguió a Ayama, recorriendo los pasillos hasta llegar a la cafetería. Caminó medio paso en diagonal delante de él, su coleta dorada se balanceaba rítmicamente con cada paso. Parecía una pancarta andante que decía: brillante, alegre, estudiante modelo. Durante el trayecto, los estudiantes la saludaban constantemente. Buenas tardes, Ayama-san. Ayami, ¿vas a la cafetería? Ayama-senpai. Ayama respondía a cada uno de ellos con una sonrisa refrescante, un asentimiento oportuno o una respuesta breve y cortés. No hacía que nadie se sintiera excluido, pero tampoco se detenía demasiado tiempo en un mismo lugar, manteniendo un control absoluto e impecable del ritmo social. Siguiéndola, Seiya se sentía como un ídolo novato guiado entre una multitud de fans por un veterano representante de celebridades. Su única tarea era mantener la sonrisa y asegurarse de no pisar accidentalmente los talones de su superiora. ¿Es esta, la pura aura de un normie de primera categoría? Seiya se maravilló en silencio. Una brisa primaveral en sus pasos, un filtro de enfoque suave que acompañaba naturalmente su sonrisa y una red social que aparentemente abarcaba toda la escuela, incluso después de un cambio de género, su poder era aterrador. Entraron en la cafetería. Ya se habían formado largas colas, y carteles de madera con el menú del día colgaban sobre las ventanillas de servicio. A estas horas hay bastante gente, comentó Ayama, manteniendo un tono completamente relajado. Recorrió con la mirada las distintas filas y luego giró la cabeza hacia Seiya. El menú de tonkatsu de la ventanilla A y el de soba de la ventanilla C son muy populares hoy, así que probablemente las colas sean las más largas. El menú de cerdo con jengibre de la ventanilla B y el arroz con curry de la ventanilla D también están buenísimos, y las colas avanzan relativamente más rápido. ¿Qué te gustaría pedir, Seiya-kun? Al observar las largas colas frente a las ventanillas y luego escuchar el desahogo de Ayama, que la hacía sonar como un GPS de cafetería viviente, Seiya quedó momentáneamente atónito. ¿Incluso sabía qué ventanilla servía la comida más rápido? ¿Era este el legendario School Life Mastery, Max? Yo, me quedaré con el arroz al curry, dijo Seiya, eligiendo la opción que parecía más segura. De acuerdo, entonces vayamos a la ventana de Ayama. Con naturalidad, abrió el camino y, mientras caminaban, añadió un comentario informal.
Puedes elegir el nivel de picante en la ventanilla D, pero por defecto es suave. Si no toleras la comida picante, recuerda mencionarlo al hacer tu pedido. Gracias. Seiya empezaba a encontrar su nivel de atención un tanto aterrador. Mientras esperaban en la fila, un niño bajito que estaba delante de ellos se giró con una bandeja repleta de comida, a punto de chocar con alguien. Ayama fue rapidísima. Extendió la mano con delicadeza para sujetar el borde de la bandeja del niño, evitando así una auténtica catástrofe. Luego, le dedicó una sonrisa cálida y amable al niño, visiblemente sobresaltado. Ten cuidado ahí. El rostro del niño se sonrojó al instante mientras le daba las gracias efusivamente. Cuando finalmente llegó su turno de ordenar, la sonrisa de la señora de la cafetería se iluminó notablemente en el momento en que vio a Ayama. Ah, Ayama-san. ¿Lo de siempre hoy? Ayama asintió con una sonrisa y luego señaló a Seiya. Sí, por favor. Y tía, este es Seiya-kun, un estudiante nuevo. Un arroz con curry para él, por favor. Incluso a la hora de pagar, Ayama ya le había recordado a Seiya con antelación que comprara los cupones de comida en la máquina expendedora situada a la derecha de la entrada, evitándole así la vergüenza de llegar al principio de la cola sin billete. Mientras buscaban asiento con sus bandejas, Ayama rápidamente se decantó por un rincón relativamente tranquilo con dos asientos vacíos uno frente al otro. Está bien aquí. Está un poco más lejos de la multitud, así que quizás sea más cómodo. Seiya ya se había acostumbrado por completo a su eficiencia. Solo pudo asentir pasivamente. Es perfecto. Gracias. Tras sentarse, Ayama no empezó a comer de inmediato. En cambio, rompió un par de palillos desechables y se los dio a Seiya antes de romper los suyos. Su almuerzo parecía perfectamente equilibrado en cuanto a nutrición. Arroz, pescado a la parrilla, ensalada de verduras, sopa de miso y una pequeña porción de fruta. Itadakimasu, dijo Ayama con una sonrisa. Seiya miró el plato humeante de arroz con curry que tenía delante, y luego a Ayama, de postura impecable y modales elegantes, sentada frente a él. Entonces, su mente retrocedió al aula, a Ikigaya Chico, acurrucada en las sombras, jugueteando distraídamente con su bento mientras irradiaba un aura pesada de las interacciones humanas son un fastidio. El contraste era sencillamente trágico. Seiya tomó una cucharada de curry y se la llevó a la boca. El sabor era realmente excelente. Una era una heroína perfecta, sacada directamente de un póster de novela romántica juvenil. La otra era un personaje secundario sombrío, extraído sin más de un manga deprimente sobre miserables empleados corporativos, sistema, obligándome a tener un romance con esta última. ¿No me estás poniendo las cosas demasiado difíciles? Presentador, por favor, manténgase firme en su objetivo. Justo en ese momento, dos chicas que parecían cercanas a Ayama se acercaron con sus bandejas y la saludaron con sonrisas. Ayami, ¿te importa si nos unimos a ti? Por supuesto que no. Por favor, tome asiento, respondió Ayama al instante, moviéndose ligeramente para dejar espacio. Su sonrisa permaneció impecable. Al ver esto, las alarmas comenzaron a sonar inmediatamente en la cabeza de Seiya. ¡Oh, no! Estoy a punto de ser absorbido por el vórtice de una fiesta de almuerzo de gente normal. Por muy bella, bondadosa e increíblemente atenta que sea Ayama-san, soy un hombre con una misión. No puedo permitirme que me mimen con esta ilusión de una vida escolar brillante, amigable y armoniosa. Inmediatamente aceleró la velocidad con la que comía, con el cerebro funcionando a toda velocidad. Maldita sea, pensó Seiya con amarga tristeza mientras masticaba el delicioso curry. Ayama-san, ¿por qué tienes que ser una chica y por qué tienes que ser tan buena? ¿Tienes idea de lo fácil que sería hacer dudar a un chico? Mi objetivo romántico es una criatura lúgubre y melancólica que literalmente cree que todos los normales deberían explotar. Echó un vistazo al otro lado de la mesa. Allí estaba sentada Ayama, sonriendo y charlando con naturalidad sobre temas escolares con sus amigas, irradiando un brillo dorado que gritaba: la vida merece la pena. Entonces se imaginó a Ikigaya Chico de vuelta en el aula, que probablemente ya había terminado de almorzar y seguramente estaba mirando por la ventana, inmersa en una profunda contemplación filosófica sobre las nubes. Seiya sentía que su conciencia estaba siendo sometida a una prueba sin precedentes. Esta comida fue verdaderamente una experiencia profundamente agridulce. 100 PS igual un capítulo extra, misión pendiente. 10 reseñas igual un capítulo extra, misión pendiente. Capítulos extra desbloqueados. 06. Capítulo 6. De regreso a casa capítulo 6.
De regreso a casa, esta pausa para el almuerzo, que transcurrió bajo la atención meticulosa, casi asfixiante, de Ayami Ayama, finalmente llegó a su fin cuando Seiya afirmó cortésmente que tenía algunos asuntos que atender y logró escabullirse. Al salir de la cafetería, Seiya echó un vistazo hacia las ventanas. En el interior, aún podía vislumbrar vagamente el animado ambiente que rodeaba la mesa de Ayama. Soltó un largo y profundo suspiro. Ayama-san, es realmente una gran persona, suspiró para sí mismo. Por desgracia, es demasiado buena. Eso me presiona mucho, a mí que guardo un plan oculto e inconfesable. Sacudiendo la cabeza, apartó esos pensamientos que habían sido atenuados ligeramente por la cegadora luz del sol y su genuina buena voluntad. Volvió a concentrarse en el camino principal. Las clases de la tarde transcurrieron sin incidentes importantes. Gracias a sus conocimientos académicos innatos de su vida anterior y a su lengua materna, Seiya logró seguir el ritmo del programa de estudios sin problemas. No volvió a hacer el ridículo como en la clase de matemáticas. Aún así, su mirada seguía desviándose de vez en cuando hacia el asiento delantero. Ikigaya Hachiko era como una pieza permanente esculpida justo al lado de la ventana. Durante las clases, se quedaba mirando fijamente al vacío o garabateaba sin rumbo en su cuaderno. En los breves descansos entre clases, simplemente se acurrucaba entre los brazos para dormir o retomaba su profunda y filosófica contemplación del cielo. Había pasado un día entero, pero no había habido absolutamente ninguna interacción entre ella y Seiya. Ni siquiera se habían mirado a los ojos una sola vez. Sistema. El objetivo principal de romance, Ikigaya Hachiman, no ha logrado interactuar de manera efectiva con el anfitrión durante todo el día. El progreso de la estrategia está estancado. Anfitrión, por favor, busque activamente una solución. Seiya metió sus libros de texto en su mochila con movimientos lentos y pesados. Al observar la espalda de la figura que tenía delante, que empacaba a un ritmo igualmente glacial, su mente comenzó a sentirse un poco ansiosa. Un gran avance, ¿dónde demonios se supone que voy a encontrar un gran avance? ¿En serio tengo que derramar accidentalmente un frasco entero de tinta sobre su uniforme y luego usar el pago de la tintorería como excusa para acercarme? Ese cliché está demasiado anticuado. Además, conociendo la personalidad de la gran maestra, probablemente diría: no hace falta, yo me encargo, y luego me vetaría para siempre. Mientras su mente divagaba en un laberinto de escenarios absurdos, Ikigaya Hachiko ya se había colgado la mochila al hombro. Se levantó sin hacer ruido y desapareció por la puerta del aula. Seiya. Se mueve muy rápido. El aula quedó prácticamente vacía en un abrir y cerrar de ojos. Tras soltar un suspiro, Seiya cogió la nueva mochila escolar que le habían proporcionado como parte de su paquete y se preparó para marcharse. Al salir hacia la entrada del edificio de la escuela, la brisa del final de la tarde lo envolvió con un frío intenso, despertándole un poco el cerebro. Fue solo entonces cuando una pregunta crucial, una que había pasado completamente por alto durante todo el día, le impactó en la mente como un rayo tardío. Un momento. Transmigré aquí, pero siquiera tengo un lugar donde vivir. El sistema había especificado que su identidad falsa era la de un estudiante de intercambio llamado Seiya. Aunque se tratara de una identidad falsa, un estudiante de intercambio seguía necesitando un techo, ¿no? ¿Una residencia estudiantil? ¿Una familia anfitriona? ¿O un apartamento alquilado? No recordaba absolutamente nada de aquello. ¿Dónde están mis llaves? ¿Cuál es mi dirección? ¿Voy a tener que dormir en la calle? Sistema. Sistema, sal de aquí ahora mismo. Seiya rugió frenéticamente en su mente. ¿Dónde está mi alojamiento? No me digas que te olvidaste de organizarlo. ¿De verdad esperas que duerma en un banco del parque? Anfitrión, por favor, mantenga la calma. La información básica de identidad se ha registrado correctamente en la base de datos mundial. Como estudiante de intercambio en la preparatoria Sobu, la dirección registrada del anfitrión es: Ciudad de Chiba, Distrito 20, Bangai 20, Edificio Shoto, Habitación 201. Se trata de un apartamento individual para estudiantes. El contrato de arrendamiento está vigente y el primer mes de alquiler ya se ha pagado en su totalidad. La llave se encuentra en el bolsillo interior de la mochila del anfitrión. Seiya abrió rápidamente la cremallera de su mochila. Efectivamente, sus dedos rozaron una llave de metal dentro del bolsillo interior, sujeta a una pequeña etiqueta de plástico que decía Shoto Mansión 201. Vale. Sistema, por fin has hecho algo útil. Seiya exhaló un suspiro de alivio, secándose un sudor frío inexistente.
Aunque, Shoto Mansion, suena como un complejo de apartamentos bastante antiguo, con estructura de madera. Será uno de esos lugares baratos con paredes finísimas donde tienes que ir a un baño público solo para asearte. El apartamento es una residencia estudiantil estándar, completamente amueblada para cubrir las necesidades básicas. Anfitrión, por favor, explore el entorno personalmente. El sistema se negó rotundamente a revelar más información. Vale, tener un techo sobre mi cabeza es un lujo comparado con vagar por las calles. Seiya, apretando con fuerza la llave en su mano, salió por la puerta de la escuela. El sol poniente proyectaba su sombra a lo largo del pavimento. Una calle desconocida, peatones desconocidos y un mundo desconocido. Su principal objetivo romántico no quería saber absolutamente nada de él, su único conocido era una reina enorme y deslumbrantemente alegre llamada Ayami Ayama, y toda su comprensión de este mundo se limitaba a un anime que había sido modificado en cuanto a su género hasta el punto de que ni siquiera su propio creador lo reconocería. El camino que teníamos por delante iba a ser largo. Seiya suspiró y sacó su teléfono inteligente. Por suerte, el sistema no había sido tacaño con este dispositivo básico. Aunque el dispositivo estaba completamente vacío, salvo por sus funciones básicas, abrió el mapa y escribió Mansión Shoto. En cualquier caso, primero necesitaba encontrar su nido y establecerse. Y entonces, trazaría una estrategia adecuada sobre cómo desmantelar la fortaleza absoluta que tenía justo delante, llamada Ikigaya Chico. 100 PS igual un capítulo extra. 10 reseñas en total igual un capítulo extra. 7. Capítulo 7. Akitomo capítulo 7. Akitomo siguiendo las indicaciones del mapa, Seiya caminó por la calle que conducía a la mansión Shoto, mientras su mente seguía realizando cálculos frenéticos para la estrategia de la operación del día siguiente. Entablar una conversación directamente definitivamente no funcionará. Se verá demasiado forzado, quizás debería empezar con algo que realmente le interese. Siempre parece estar escribiendo o dibujando en su cuaderno. ¿Estará escribiendo una novela ligera? ¿O tal vez algún comentario social mordaz? ¿O, podría estar dibujando algún manga sombrío e indescriptible? Mientras caminaba, la mente de Seiya divagó hacia un reino de especulaciones desenfrenadas y salvajes. No, curiosear lo que escribe otra persona es de muy mala educación, y hay muchísimas posibilidades de que me tachen de pervertido. ¿De verdad voy a tener que depender de la comodidad diaria de ser vecinos en los asientos delantero y trasero y desgastarla poco a poco con el tiempo? ¿Pero tendrá el sistema la paciencia suficiente para dejarme esforzarme hasta graduarme? Y si considera que mi progreso es demasiado lento, me declara un fracaso rotundo y me devuelve al camino de ese camión a toda velocidad. Cuanto más pensaba en ello, más le dolía la cabeza. Seiya no pudo evitar rascarse el pelo con fuerza. Justo en ese momento, una ráfaga de viento fortísima surgió de la esquina de la calle sin previo aviso. El viento era increíblemente fuerte, levantando polvo y hojas caídas del asfalto. Soplaba con tanta fuerza que Seiya casi perdió el equilibrio, obligándolo a levantar rápidamente un brazo para protegerse los ojos. Una vez que amainó la extraña ráfaga de viento, Seiya bajó la mano y quedó instantáneamente atónito. Sobre el asfalto, antes impoluto, se extendía una suave y delicada capa de color rosa intenso. Eran pétalos de cerezo. El labio de Seiya se crispó violentamente al alzar la vista hacia los árboles que bordeaban ambos lados de la calle. En efecto, había bastantes árboles a la vera del camino, pero, eran árboles de hoja perenne. No eran cerezos en flor. Volvió a examinar los alrededores. El cerezo en flor más cercano se encontraba al borde de un parque, a por lo menos 100 metros de distancia. Este viento, sopló desde el parque. ¿Qué tan increíblemente fuerte tiene que ser la velocidad del viento para cubrir precisamente esta calle con pétalos? Además, dada la época del año, ¿no deberían haber terminado de florecer los cerezos hace muchísimo tiempo? La voz interior de Seiya gritaba con absoluta incredulidad. Este viento quebrado y esta lluvia de flores de cerezo que intenta con tanta agresividad crear una estética romántica, ¿acaso las leyes de la física y los ciclos estacionales de este mundo siguen un guión literal? Esto es completamente ridículo. Completamente mudo, levantó los pies y pasó por encima de aquellos pétalos de aspecto onírico e irreal, continuando su camino hacia el apartamento. Simplemente lo atribuyó a otro suceso cotidiano sin sentido, propio de este universo. Sin embargo, Seiya no tenía ni idea.
En el preciso instante en que se desató aquella extraña ráfaga de viento, provocando que los cerezos en flor llenaran el cielo de forma desmesurada, una chica que acababa de salir de una tienda de conveniencia cercana, al otro lado de la calle, presenció toda la escena. Era una estudiante que vestía el uniforme de la cercana academia privada Toyogasaki. Tenía una complexión menuda, una larga y fresca melena negra y llevaba unas gafas de montura negra bastante gruesas. En una de sus manos sujetaba una bolsa de plástico de una tienda de conveniencia llena de bebidas y aperitivos, mientras que en el otro brazo sostenía varios volúmenes gruesos que parecían libros de arte de videojuegos o novelas ligeras. Cuando el viento arreció, instintivamente encogió el cuello y se ajustó las gafas. Entonces, su mirada se dirigió involuntariamente hacia la figura que estaba justo enfrente, al otro lado de la calle. El persistente resplandor carmesí del sol poniente incidió, por casualidad, en un ángulo muy específico y cinematográfico, bañando al chico de cabello negro en una luz dorada. Vestía el uniforme del Instituto Sobu, con el cuerpo ladeado por la repentina ráfaga de viento mientras se protegía los ojos con una mano. Su fino cabello negro estaba bellamente despeinado por la brisa. Algunos pétalos de cerezo rozaron sus hombros y las puntas de su cabello antes de caer suavemente al suelo. La iluminación, los pétalos que caían, el perfil melancólico del chico y un aura singular que envolvía todo su ser, que parecía completamente ajena al paisaje cotidiano que lo rodeaba, como si perteneciera a una historia totalmente diferente, la combinación de todos estos elementos conformó una imagen de inmenso impacto visual, que llegaba hasta lo más profundo del alma. Akitomo se quedó paralizada, apretando los libros con fuerza de forma completamente inconsciente. Sintió como si algo pesado la hubiera golpeado violentamente. En su mente, originalmente había concebido un proyecto de videojuego centrado en una heroína completamente simple, casi invisible, que brillaría ocasionalmente en momentos cruciales. Pero en ese preciso instante, esos vagos conceptos de personaje y ambientación se desvanecieron al instante, como si una goma de borrar invisible los hubiera borrado. En su lugar, se presentó una escena que, literalmente, contaba con su propia iluminación cinematográfica y música de fondo. La puesta de sol, los cerezos en flor, la calle. Y ese chico, parado justo en el centro de todo. Un chico melancólico de cabello negro que parecía encarnar cada elemento del destino y los encuentros predestinados propios de las novelas visuales juveniles más emblemáticas. Sí, eso es. Akitomo sintió que su inspiración creativa estallaba como una violenta oleada volcánica, y que su propia sangre hervía de una excitación pura y frenética. ¿Sencillo? ¿Invisible? ¡No! Ese tipo de ambientación está totalmente desfasada. Lo que quiero crear es algo que impacte directamente en lo más profundo del alma de todos. El juego definitivo de romance Bisounen centrado en encuentros y transformación personal. Y el diseño del personaje del protagonista masculino, clavó la mirada en la espalda del chico de cabello negro que se alejaba. Incluso después de que él doblara la esquina hacia otra calle y desapareciera por completo de su vista, su mirada permaneció ardiente. Lo encontré. El protagonista masculino ideal, absolutamente perfecto para mi juego, se ve exactamente como lo hizo hace un momento. Estaba tan eufórica que casi saltó del susto, sin darse cuenta de inmediato de que la bolsa de la tienda se le había resbalado de las manos y había caído al suelo. Su mente ya funcionaba a toda velocidad, creando rápidamente un esquema de juego completamente nuevo, fichas de personajes y direcciones argumentales. Mientras tanto, Seiya, que permanecía completamente ajeno a todo lo sucedido, acababa de usar su llave para abrir la puerta de la habitación 201 de la mansión Shoto. Su mente seguía completamente absorta en cómo lograr que ese gran maestro, sentado en el asiento delantero, le dedicara una sola mirada sincera al día siguiente. De repente, estornudó con fuerza, de forma repentina e inesperada. ¿Quién está hablando mal de mí a mis espaldas? Seiya se frotó la nariz y tiró su mochila escolar sobre la cama. Da igual, tengo que averiguar qué comer mañana, que sea barato pero que me sacie de verdad, suspiro, sobrevivir no es nada fácil. 100 PS igual un capítulo extra. 10 reseñas en total igual un capítulo extra. Lanley. Me acabo de dar cuenta de que no se limita a Oregairu, jaja. 8. Capítulo 8. Un plazo de un mes. Capítulo 8. Un plazo de un mes. Seiya pasó su primera noche después de la transmigración en esa habitación de la mansión Shoto, un lugar que no se podía decir precisamente cómodo, pero que al menos le proporcionaba un techo sobre su cabeza. El colchón era un poco rígido, y de vez en cuando se oían extraños maullidos de gato provenientes del exterior.
Su vecino también parecía ser un auténtico noctámbulo, ya que el tenue sonido de los efectos de audio de los videojuegos se filtraba por las finas paredes hasta bien entrada la noche. Aún así, todo eso era mejor que dormir en la acera. A la mañana siguiente, la alarma de su teléfono lo despertó sobresaltado. Cargado de una gran ansiedad por su impredecible vida escolar, emprendió de nuevo el camino hacia la preparatoria Sobu. Dentro del aula, todo parecía prácticamente idéntico a ayer. Ayami Ayama seguía charlando y riendo con naturalidad con sus amigos, como una estrella radiante que iluminaba el ambiente. Yuito Yuigahama, fiel a la premisa original, los seguía de cerca, asintiendo y estando de acuerdo con todo lo que decían. Y en el rincón junto a la ventana, Ikigaya Achiko ya estaba en posición. Mantuvo su postura eterna e inmutable, mirando fijamente por la ventana, como si hubiera permanecido congelada en ese mismo lugar durante 1000 años. Seiya se sentó detrás de ella y dejó su mochila a un lado. Hoy, había traído consigo deliberadamente un libro de ejercicios de japonés bastante grueso. Formaba parte del material básico que había encontrado en su habitación la noche anterior. Su plan era elegir un problema de dificultad moderada, pero no tan difícil como para parecer absurdo, y encontrar el momento oportuno para preguntarle a la chica que tenía delante. Puede que pareciera completamente desconectada durante las clases, pero era una mente brillante que podía dar respuestas perfectas, como las de los libros de texto, en los momentos cruciales. Esta era una técnica avanzada sacada directamente del manual de operaciones del esquema piramidal. Muéstrale a la persona a la que te diriges tus propios defectos y necesidades, convirtiéndola así en tu mentora. Esto satisface su necesidad latente e implícita de validación y reduce eficazmente la distancia psicológica entre ambas partes. Aunque la eficacia de esta táctica aplicada a alguien como Ikigaya era muy cuestionable, tenía que intentarlo. Las clases de la mañana consistían en japonés y matemáticas. Seiya se obligaba a concentrarse en las lecciones mientras vigilaba a su objetivo desde las sombras. Ikigaya Achiko pasaba la mayor parte del tiempo completamente absorta en sus pensamientos. De vez en cuando, anotaba algo en su cuaderno, moviendo rápidamente la pluma con una escritura desordenada e ilegible que hacía imposible leerlo. Sin embargo, estaba prestando atención. Seiya notó que cuando la profesora mencionaba una controversia específica sobre un movimiento literario moderno, sus dedos, que sujetaban el bolígrafo, se detenían visiblemente por una fracción de segundo, aunque su rostro permanecía completamente inexpresivo. Finalmente, la clase concluyó, dando paso a un breve recreo. Seiya respiró hondo, cogió el cuaderno de ejercicios y usó la tapa de su bolígrafo para darle un suave golpecito en la espalda a Ikigaya Achiko. La presión que ejerció fue extremadamente leve, y eligió específicamente un punto cerca de su hombro, junto a la parte superior del respaldo de la silla, para asegurarse de no asustarla. La silueta que tenía delante se puso rígida al instante. Entonces, con una palpable resistencia a que invadieran su espacio personal, giró la cara apenas un instante. Sus ojos inexpresivos lo miraron fijamente de reojo, con una expresión que gritaba: «Di lo que tengas que decir rápido y lárgate de aquí». Seiya esbozó de inmediato una sonrisa de disculpa y abrió el libro de ejercicios en una página específica. Señaló un problema relacionado con el uso de las partículas Kakari Musubi en la gramática clásica. Ikigaya-san, disculpe la molestia. Respecto a esta pregunta, no estoy seguro de cómo interpretar la regla Kakari Musubi en este caso. El profesor la explicó demasiado rápido durante la clase. ¿Podría usted echarle un vistazo? La mirada de Ikigaya Achiko se detuvo en el problema durante exactamente 2 segundos. Frunció ligeramente el ceño, como si le resultara incomprensible que una pregunta tan básica pudiera confundir a alguien por completo. Luego, volvió a girar la cabeza hacia la ventana. Justo cuando Seiya pensaba que iba a ser ignorado de nuevo, su voz monótona e inexpresiva llegó hasta él. La partícula Namu concluye la oración. Utilice la forma atributiva antes de ella. Página 85 del reglamento. Seiya hojeó inmediatamente su libro de referencia y encontró la página 85. Efectivamente, allí estaba. Él le habló rápidamente a la nuca. Ah, así que así es como funciona. Gracias. La persona que tenía delante no mostró absolutamente ninguna reacción, parecía como si hubiera cortado toda comunicación. Aunque su respuesta fue increíblemente escasa, Seiya sintió una oleada de euforia. Funcionó. Aunque el proceso se sintió como interactuar con una máquina expendedora automática, la función de preguntas y respuestas se activó correctamente.
Y lo que es más importante, no mostró ninguna señal evidente de disgusto. Decidido a aprovechar este éxito, no quiso tentar a la suerte con una segunda pregunta. En cambio, fingió comprender la explicación, garabateando y tomando notas en su cuaderno. Esta era una pregunta de examen obligatoria del manual del esquema piramidal. Bombardear a un objetivo con exigencias excesivas activará su vigilancia y aversión. El ánimo de Seiya había mejorado un poco gracias a esta interacción exitosa. Estaba completamente dispuesto a seguir las instrucciones del capítulo hervir una rana en agua tibia, lo que significaba no causar más problemas durante el resto del día y encontrar una nueva excusa para continuar mañana, cuando, de repente, alerta de emergencia. Seiya tuvo al instante un muy mal presentimiento. En vista del progreso excepcionalmente lento del anfitrión en la estrategia romántica, se está activando un mecanismo de límite de tiempo para garantizar el avance efectivo de la misión. Nueva restricción de misión. El anfitrión debe obtener al menos 100 puntos de atractivo del objetivo romántico principal, Ikigaya Hachiman, en un plazo de 30 días. Comienza la cuenta regresiva. 29 días, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos, penalización por fracaso. Regreso forzoso inmediato al mundo original. Anfitrión, por favor, aumente su eficiencia y tome medidas activas. Seiya. Se sentía como si le hubiera caído un rayo invisible. Estaba completamente carbonizado por fuera y tierno por dentro, con el alma casi echando humo. Un mes. 100 puntos de galán. Dada la situación actual, hablar con Ikigaya Hachiko era como intentar establecer comunicaciones interdimensionales. Un mes. Y 100 puntos de atractivo. Sistema, ¿tienes algún tipo de malentendido masivo y catastrófico sobre la palabra romance o sobre la persona conocida como Ikigaya Hachiko? Ahora mismo, apenas puedo verle la cara completa un par de veces al día. La forma en que me mira es prácticamente idéntica a como mira las macetas del aula. ¿Y esperas que consiga que se enamore perdidamente de mí en un mes? No me estás pidiendo que escale un iceberg. Me estás pidiendo que conquiste un glaciar de permafrost que viene con su propio campo de fuerza antirromántico incorporado. ¿Y un regreso forzoso inmediato? ¿Regreso equivale a muerte? ¿Acaso no es esto solo una cuenta regresiva disfrazada para mi ejecución? Seiya sintió que estaba a punto de partir por la mitad el bolígrafo que tenía en la mano. Esa pequeña pizca de satisfacción que había sentido al formular con éxito una pregunta quedó instantáneamente empapada por ese balde de agua helada, sin dejar absolutamente nada. El manual del esquema piramidal, ni siquiera el maldito manual le enseñó a un tipo cómo hacer que una chica socialmente ansiosa, melancólica y cínica se enamorara de él en un solo mes. Ese libro de texto se basaba enteramente en el fraude emocional a largo plazo, cultivo emocional a largo plazo. 100 PS igual un capítulo extra. 10 reseñas en total igual un capítulo extra.